Hermanos, aprovechando que es Navidad, yo no lo celebro porque es pagano o viene de fiestas paganas. Y también en esta fecha no nació nuestro Señor Jesucristo. No obstante, he escuchado a hermanos de otros países que la celebran porque indican que muchas cosas que hacemos son paganas también. Por ejemplo, la corbata viene de fiestas paganas. Recibir la prima, eso también viene de fiestas paganas. Los billetes o el dinero que nosotros tenemos tiene símbolos paganos. ¿Cómo puedo indicar a estos hermanos que lo mejor no es celebrar la Navidad si nosotros intrínsecamente celebramos con cosas que vienen del paganismo? Bueno, hermanos, en la Biblia hay doctrinas fundamentales que tienen que ver con la fe cristiana y son esenciales para un buen desarrollo y crecimiento de la iglesia. Esto que estamos hablando no se puede incluir en doctrinas fundamentales. Es un asunto más de conciencia y es un asunto en que el cristianismo ha estado dividido porque grandes maestros de la Biblia enseñan a celebrar la Navidad, a hacer los arbolitos, a todo este asunto que vivimos hoy. Y otros grandes maestros de la Biblia dicen que no deberíamos hacerlo por su trasfondo. Hermano, nosotros debemos partir de un punto. Nosotros somos una nación en la que la mayoría de nuestras fiestas son de carácter religioso. Generalmente todas nuestras fiestas tienen que ver con ámbitos relacionados con fiestas religiosas. Aquí nosotros tenemos un libro que se llama Aproximación a la fecha del nacimiento de Jesucristo. Es un folleto pequeño. Personalmente yo creo que Jesucristo nace en la fiesta de los tabernáculos, en septiembre. Para mí Él no nace en diciembre. Entonces, cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta que lo que se celebraba en ese tiempo era algo diferente a lo que dicen que es. Como es un asunto de conciencia, yo pienso que cada cristiano, a medida que va a ir avanzando el testimonio del Señor, va empezando a percibir las cosas que pueden complacer el corazón del Padre. Ahora, lo de la corbata, lo del billete, lo de la prima, estos asuntos, hermanos, no tienen nada que ver con asuntos religiosos, pero la natividad ellos lo están incluyendo en una fiesta de carácter religioso. Creo que debemos ponerle un poco más de cuidado que a la corbata, un poco más de cuidado que a la prima y un poco más de cuidado que al billete, ¿cierto? Porque esto sí es de carácter netamente religioso. Ahora, existe una natividad o un génesis bíblico que es naturalmente el nacimiento de Jesucristo. Pero los judíos, no está el rabino por acá, los judíos tenían como costumbre no celebrar nacimiento. Eso es algo propio de nuestra cultura de Occidente. Y cuando miramos las Escrituras, son limpias y claras en cuanto a ese aspecto. Eso no surge de la doctrina apostólica, no surge de la doctrina de los profetas en ningún momento. Entonces, si hay algunos hermanos que se sienten identificados y todavía no han visto algunos aspectos de la Biblia, como es un asunto de conciencia, pues hermano, en lo que hemos entendido podemos ayudarle. Y los hermanos que quieran decirle amén también a lo que dice la Biblia sería un asunto muy favorable. Pero en el caso particular, no sé si los hermanos, algunos concuerdan conmigo, personalmente yo no lo hago y no lo enseño. Porque efectivamente los apóstoles no dedicaron tiempo a eso. Ninguna de las enseñanzas de ellos dedicó tiempo. Además, detrás de eso se incluyen más cosas que también vienen de una tradición que no es la tradición cristiana, como el árbol, como los regalos, bueno, muchas cosas más. El asunto es largo. Entonces, pero como no es una doctrina fundamental, pero si se da la oportunidad de los hermanos preguntar, como en este caso, debemos responder efectivamente en lo que dice la Biblia. La Biblia no dice nada acerca del asunto. Yo añadiría algo que el hermano ya dijo, que nosotros no podemos comparar la fiesta que se celebra como la Navidad, por ejemplo, con lo que dicen algunas personas. No, pero es que los cumpleaños también era una celebración pagana. El celebrar tal cosa era algo pagano.
porque lo que nuestro hermano dice es bien importante. Esas otras celebraciones no tienen nada que ver con nuestra fe, pero la Navidad usa el nombre de Jesús y el nacimiento de Jesús y hace referencia a eso como algo de adoración a Jesús. Y Jesús mismo enseñó que Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, nosotros no podemos ofrecerle a culto a Cristo de la manera que queremos. Usted puede celebrar su cumpleaños como usted quiera, sea pagano, sea judío, sea como usted quiera, porque es su cumpleaños. Pero cuando estamos hablando del Señor Jesús, de asuntos que tienen que ver con nuestra doctrina, con nuestra fe, con nuestro culto a Dios, no podemos hacerlo de cualquier manera, sino que debemos hacerlo, como dice la palabra, en espíritu, ¿sí? Y en verdad. Esa frase en verdad quiere decir congruentemente a la revelación que Dios nos ha dado. Y a veces Dios no ha hablado de ciertas cosas. Entonces, si usted mira la Navidad, se habla más de Papá Noel que de Cristo. Se habla más de regalos o de comercio que de arrepentimiento y fe. Como alguien decía, si celebraran tanto el nacimiento del Señor, ¿por qué rechazan su evangelio? ¿Sí? Nosotros no somos del mundo, hermano, y debemos identificar cuando el mundo ha pervertido asuntos que son santos, como el nacimiento de Jesús, que definitivamente debería ser recordado, pero no en torno a borracheras, no en torno a comilonas, no en torno a cosas que en vez de glorificar el asunto, lo tienden a corromper. Entonces el asunto de que sea culto a Dios, que sea culto a Jesucristo, hace que nosotros como cristianos, directa o indirectamente, tengamos que tener una posición. Porque nosotros no podemos adorar al Señor como quiere. Porque alguien me decía, es que yo adoro poniendo el árbol y las bolitas. Sí, pero la Biblia te dice que tú debes adorar así. Es una pregunta. ¿Cómo adoras? ¿Como tú quieres o como Dios dijo que se debía adorar? ¿En espíritu y en verdad o según la tradición y fábulas de los hombres? Entonces es un asunto que no es tan sencillo a veces como nosotros quisiéramos, aunque definitivamente está en el ambiente de la conciencia. Hay hermanos que dicen, yo no armo árbol, yo no pongo esas cosas de Papá Noel, pero sí me reúno con mi familia a recordar el nacimiento del Señor y a predicar el evangelio. Entonces uno dice, su conciencia es un poco más clara y lo está haciendo en otro espíritu, ¿no? Pero en general la fiesta que celebra el mundo no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor, hermano. Es una fiesta pagana, con un trasfondo pagano, y es un culto a Dios que no corresponde a las Escrituras. Entonces, de todos modos nosotros deberíamos tener algo de posición en eso, ¿no?